Universidad de Chile. U Abierta. Interculturalidad, migración y racismos. Bienvenidas y bienvenidos. En esta segunda lección revisaremos cómo la visión homogeneizadora que dio origen a los estados latinoamericanos ha ido dando paso a un multiculturalismo a la medida de los países del primer mundo y plantearemos el desafío de avanzar hacia un auténtico diálogo intercultural. El Estado Nacional Europeo fue el resultado de una mentalidad moderna. Tuvo su origen en la organización política basada en la homogeneidad, en donde quienes lo conformaban gozaban de iguales derechos bajo un mismo orden jurídico. De esta manera, presumía de estar conformado por ciudadanos libremente asociados a través de un contrato. Lo anterior conlleva a que la sociedad es uniforme y sus componentes quedan bajo la sujeción de un poder político central y un mismo orden jurídico. De esta manera, el Estado europeo nace y se desarrolla bajo el supuesto de que quienes lo conforman poseen en común una misma lengua, cultura e historia, por decir solo algunas características. Basta salir a observar la historia de América para comprobar que lo anterior es una construcción alejada de la realidad. Estas características no se ajustan a la realidad de estados que se impusieron mediante la violencia, pasando por imbricados procesos políticos que silenciaron y en algunos casos borraron la diferencia. En América Latina, el Estado fue una copia del europeo, cuya finalidad era dirigir al continente hacia el desarrollo teniendo como modelo la economía de mercado. En este escenario, los pueblos indígenas aparecen como un pasado no deseado. El fortalecimiento del Estado-nación latinoamericano supuso la expoliación de los territorios indígenas y los recursos naturales que la corona española les había reconocido, en alguna medida, durante el proceso de conquista. Así, desde una mirada contemporánea, podemos decir que el Estado-nación latinoamericano nace con un déficit de legitimidad. En los siglos XIX y XX, el ser indio todavía era sinónimo de atraso e ignorancia, situación que los liberales quisieron resolver a través de la categoría de ciudadano y su inclusión legal dentro de la nación. Sin embargo, esta inclusión no resolvió el problema, solo facilitó el camino para que las diferencias culturales se disolvieran a favor de nuevas categorías sociales, en donde lo relevante ya no era el color de piel, la lengua o la cosmovisión, sino el componente socioeconómico. El fin del siglo XX trajo consigo la idea que el siglo XXI se dirigía hacia una globalización y la formación de bloques económicos inevitables. El neoliberalismo intentó hacer el mundo más pequeño, lo que implicaba la superación de los nacionalismos en beneficio de la economía. Pero no. Ante la vista de los expertos, florece la diferencia, la diversidad, la pluralidad y el reconocimiento del derecho a la autonomía, tensionando al viejo modelo del Estado-nación sustentada sobre la base de que una etnia ejerce control sobre las demás. Es excepcional el lugar en nuestro mundo donde coincide nación y Estado, y América no está ajena a esta regla. Es en este escenario entonces que debemos comprender las demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías culturales. Durante los años 60 del siglo XX, era habitual en Latinoamérica escuchar la historia que impusieron las lecturas de autores de Grecia y Europa, en la que Occidente era el centro y nosotros la periferia, atrasada, premoderna, subdesarrollada. El diálogo al que nos habíamos acostumbrado en América Latina no era simétrico, sino de dominación.
violencia y exclusión. Esta asimetría se reproducía también en Asia, en África, en todos aquellos territorios en donde la centralidad eurocéntrica dejó su huella indeleble a través del colonialismo. Así, la diversidad quedaba fuera de nuestra reflexión. Los dramáticos acontecimientos políticos que Latinoamérica enfrentó durante esta época obligaron a asumir que se pensaba desde una cultura en específico y que este pensamiento estaba unido a categorías de clases, grupo, género, raza. A partir de este momento, el diálogo intercultural deja de ser inocente para enfrentarse de lleno con el orden colonial que silenció estas categorías. En este contexto, ¿era posible el diálogo entre las culturas? El liberalismo político afirma que este diálogo presupone la aceptación de ciertos principios procedimentales, compartidos por todos, por todas, lo que permitiría al mismo tiempo la diversidad cultural y religiosa en beneficio de lo común. En el terreno de lo político, lo anterior recibe el nombre de multiculturalismo. Este multiculturalismo liberal es occidental, europeizante, colonizador y por ende contrario a las culturas de la periferia. No sinónimo de simetría, sino el mecanismo desde el cual Occidente ofrece un solo camino posible, el de la asimilación de sus valores. La posibilidad de superar el multiculturalismo radica en hablar desde un lugar distinto a lo ya conocido, es decir, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia geografía, en nuestra propia lengua, a partir de nuestra propia memoria. Es esta América indígena, afrodescendiente, migrante, la llamada a ofrecer soluciones a un mundo unipolar, sobre la base de un auténtico diálogo de las diferencias, que asume las asimetrías para superarlas. Esto, en términos filosóficos, es la interculturalidad, un diálogo entre quienes formamos parte de la periferia, para de esta forma evitar transitar por la metrópolis, un diálogo entre feministas, antirracistas, anticolonialistas, pero en nuestros territorios y bajo nuestras comprensiones, evitando la tutela del hermano mayor o sus instituciones del saber. Este desafío es enorme y requiere de mucha perseverancia, trabajo, solidaridad y generosidad, pues enfrentamos no solo a las élites eurocentristas y pro-norteamericanas, sino que a nuestro propio pensamiento colonialista y anti-intercultural. Los estados no son entidades monolíticas, acabadas. Es tarea de quienes los conformamos repensarlos y reordenarlos en función de nuestras necesidades e intereses. Para ello, debemos aprender a enfrentar y solucionar nuestras diferencias en virtud de construir un proyecto común que convoque y trascienda a cada grupo cultural. Este diálogo intercultural no puede transformarse en un coro disonante de quienes alaban la propia cultura en desmedro de la cultura de otros, sino en un ejercicio crítico y perspicaz de nuestra propia tradición cultural y los efectos de la colonización, es decir, desde un territorio donde lo distinto deja de ser negativo, para ser la mejor oportunidad que tenemos de encontrarnos. Solo así la interculturalidad se vuelve posible.